Bienvenido una vez más, amigos televidentes, a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Yo quisiera nada más poner un solo punto. Vamos a suponer que todos esos 34,000 millones de pesos sean de activos, ¿verdad? Usted sabe que en los activos inmobiliarios aquí se paga el 1%. ¿Usted sabe cuánto es el 1% de 34,000 millones de pesos? 34,000. Si le pongo por 10 en 3,400, serían 340 millones de pesos anuales de IPI. Yo quisiera que me dijeran a mí si ese dinero entra al Estado Dominicano. Perdóneme, mi compañero de programa, pero tú le quieres cargar el dado para un solo lado, porque para ser justo, la situación es esta. Él no tiene, sea quien te está refiriendo, él no tiene que pagar el 27% de los 34,000 millones. Pero el 1% sí. Él tiene que pagar el 1% de todos aquellos activos fijos que según la ley haya que aplicarle un impuesto anual del 1% de los activos. Entonces hay que ver cuáles son los activos que clasifican para esto y cuáles no. Porque entonces, por ejemplo, él tiene inversiones, tiene acciones, entonces de eso, de la renta que tenga anualmente, entonces le vamos a aplicar el 27%. Entonces eso es un análisis que hay que hacerlo distinto. No le cargue el dado, porque después van a decir que tú quieres como pagar la balanza para un solo lado y nosotros somos dos profesionales que queremos manejarnos, ¿verdad? Con equidad, pero con mucha responsabilidad. Es decir, que tú de ninguna manera nos saca del tren de manejarnos con el criterio que tú y yo estamos acostumbrados a manejarnos en la vida pública y aquí en este programa. Pero de todas formas, yo quisiera que me dijeran, óyeme, dime, ¿qué impuesto tú has pagado en este país? Porque no, aquí, pero eso no tiene que decírtelo a ti, eso tiene impuestos internos que salieron con esos cuartos, porque si no le han pagado, quien esté encargado jurídica y legalmente en la República Dominicana de hacer las recaudaciones de esa categoría es la Dirección General de Impuestos Internos. Así que si tú sigues inquieto, con una llamadita que tú le des al señor director, con eso nosotros hacemos nuestra contribución. No, nosotros tenemos reunión el próximo martes con el señor director. Pues entonces tú ahí mismo le das nuestra inquietud y le dice que sea tan gentil de que cuando haga el peritaje que nos diga en cuánto se van a incrementar los ingresos del fisco por concepto de cobrar lo que no se ha cobrado. Y ahí lo dejamos. Nuestro interés no es hacerle daño a nadie, no es mucho menos, es sencillamente que cada quien cumpla con lo estipulado por el ordenamiento jurídico en términos de la tributación en la República Dominicana. Alejandro, hay una buena noticia que puede ayudar a que ese incremento que ha habido y esa preocupación respecto al incremento en la tasa de cambio del dólar, pues que pueda disminuir un poco en los próximos días y en la próxima semana, y es el incremento de la reserva bruta de divisas del Banco Central de la República Dominicana, la cual se habían visto bastante descalabrada a reducirse de 9,000 y tantos millones de dólares antes de la pandemia a unos 6,600 y tantos millones, y ahora 6,689 se había reducido y ahora pues superamos, ya prácticamente estamos sobre los 7,000 millones de dólares en la reserva 18.6 millones del Banco Central. Entonces, cuando digo que esta es una buena noticia, es porque nosotros le hemos dicho a los televidentes de Visión Económica que en la medida que tengamos un volumen de reserva neta fundamentalmente en el Banco Central, en esa medida esas reservas sirven de soporte para la estabilidad cambiaria de la República Dominicana. Eso con el volumen, la masa mercantil que se produzca, con el incremento de las exportaciones, con las remesas, con la inversión extranjera y la generación de divisas del turismo, es lo que le permite a la República Dominicana tener una tasa de cambio todavía del nivel en que la tenemos. Que algunas personas piensan que no es real, que es muy baja, y yo pienso como economista que es muy alta. Porque bueno, le podemos decir algo. Aquí los salarios no están dolarizados. Aquí lo que está dolarizado son los bienes y servicios. Los bienes y servicios. Pero déjeme decirle algo, Leo, para completarte esto. Las exportaciones de productos médicos solamente de 13.1 millones en el 2019 pasó a 270.8 millones el mes pasado. O sea, estamos hablando
de que han aumentado las exportaciones. Eso, y sumado a la colocación de bonos de 3.800 millones de dólares. Ese tema lo vamos a tratar ahorita. Tenemos que tratarlo, pero es conjunto todo. Pero mira, hay una cosa interesante. Nosotros hemos perdido este año alrededor de unos casi 3.650 millones de dólares que lo habíamos recibido por los sectores generadores de divisas, incluyendo las exportaciones, que se han reducido del año pasado con respecto al mismo periodo del año 2020. Entonces, esos 3.650 millones de dólares le hacen un hueco, ciertamente, primero, a lo que es el negociado de divisas en la República Dominicana, segundo, a las finanzas públicas, que es la que se ven afectadas. Entonces, eso es lo que fuerza por necesidad a que haya que decidir buscar pasamos dinero, a niveles, y ya nosotros lo vemos cuando se reciban esos recursos, porque ya son bonos. O sea, el dinero está ya. Bueno, eso va a engrosar, a ponerlo por encima de lo que estaba la masa monetaria en dólares en el Banco Central. Alejandro, con alegría y nostalgia a la vez. Son dos conceptos que yo he venido manejando para hacer un chin más graciosa nuestros análisis. Alegría porque ya se ubicó fuente de dónde se va a financiar el déficit que vamos a tener durante el año 2020 y nos va a permitir que el 2021 le entre a la finanza pública en la República Dominicana y su impacto en la finanza privada en una situación un tanto no descalabrada. Y la nostalgia está porque estamos hablando entre 12 y 30 años para pagar esos dineros. Entonces yo... No, hay 40 años. Te estoy diciendo entre 12 y 40 años. Es decir, que los plazos son estos, y a unas tasas de interés que a corto plazo son favorables porque son la mitad de lo que generalmente el 9, 8 puntos tanto que se colocan los bonos, colocarlo a 4.85% es una tasa bastante considerable. La tasa en pesos no me gustó mucho porque es un 10%, y aquí en la República Dominicana estamos colocando dinero público incluso a un 8% de interés. Y entonces, pero si había que hacer la negociación en las dos vertientes, la convertibilidad de peso es más ligera porque esa no nos afecta en el largo plazo, la convertibilidad de la moneda para los pagos. Eso es favorable. Pero ese análisis lo vamos a hacer ahorita para que le dediquemos un tiempito específico a la situación financiera, la emisión de los bonos, la colocación de los bonos, la receptividad que tienen los mercados de papeles en los mercados financieros internacionales respecto a la República Dominicana, y decirle a la gente que hay casos, por ejemplo, que Argentina haya superado una situación calamitosa prácticamente de default. Eso nos ayuda a nosotros para que se pudieran colocar los bonos. Y la gente dice, ¿por qué tiene que ver Argentina con la República Dominicana? Lo que pasa es que son capitales colocados para una región de América Latina en la cual la República Dominicana está inserta y forma parte en siempre en la coyuntura histórica en la que se ha desenvuelto América Latina y el Caribe. Sí, hay que también hablar sobre la reunión de los industriales con el presidente de la República y el uso de los fondos de pensiones. Yo creo que no se invitó a la prensa y solamente se dio informaciones interesadas de las personas que estuvieron ahí. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si yo voy a proponer algo que es para el bien de todos, ¿por qué yo no lo hago público? O sea, yo no soy suspicaz en las cosas, pero considero que esos fondos son de nosotros los que lo hemos aportado. Por lo tanto, nadie se puede atribuir el derecho de distribuirlo de la forma que ellos quieran. No me importa que sea el sector industrial ni el sector de construcción, ninguno se pueden arrogar la facultad de decidir cómo es que se van a utilizar esos fondos. Esa es mi manera de ver, tal vez yo esté equivocado. No, Alejandro, si usted lo mira de una vista más amplia, de una manera holística, y a usted y a mí nos dan la posibilidad de opinar y de hacer una reunión con nosotros, por supuesto que vamos a tener una visión distinta de qué hacer. Eso mismo decía yo. Con ese dinero. Lo que pasa es que usted no tiene la capacidad de incidir y yo tampoco.
pero ni son ellos que van a decidir, ni son usted y yo que vamos a decidir. Finalmente, la decisión que se tome tiene que ser en función o de la ley actual o de la reforma que se le pueda hacer a la ley. ¿Entiende? Y lo que se hace es incidencia política, y en estos momentos, en esta coyuntura política de la República Dominicana, el que logra hacer incidencia política queda posicionado, el que no tiene que coger lo que le toque en términos de qué fue lo que se decidió y qué me llega de lo que se decidió. Pero sí, la propuesta, por ejemplo, de ellos, de quitar el peaje a la mitad, se hizo una circunvalación para precisamente llevar todo no, pero mire, Alejandro, si hubiera un análisis, lo que pasa es que usted piensa de una manera, yo de otra, y a veces nos parecemos usted y yo y ellos de otra. Porque si nos dijeran a nosotros, mire, las mercaderías que se van a transportar por esa autopista, a la hora que le llegue al consumidor, se van a reducir en 1% parecido al que se reduce el costo del transporte, entonces usted no debe decir, sí, pero es justo que al consumidor le llegue la mercadería a un precio razonable. Pero que ellos no están utilizando esas cosas porque no le dan los cuartos del peaje y se pasan por la ciudad. No son, sí, las dos cosas, pero ellos no son los abogados de los consumidores. Ellos son, usted sabe qué es lo que son. Entonces, me encanta cuando usted aborda estos temas que me da a mí la oportunidad de una manera, a veces hasta un poco graciosa, de meterme al tema al lado por usted. Es decir, usted me provoca para que yo también me ponga un poco pícaro. Esa es la manera diferente de decir y hacer para analizar estos acontecimientos, Alejandro. Bueno, ¿qué tenemos? Una buena noticia. Promipyme en los 4 años va a generar 10,000 millones de pesos al sector MIPYMES en préstamos. ¿Qué le parece? Bueno, ya se había estipulado hace un tiempo en un análisis que hicimos nosotros, un grupo de técnicos, de que el sector MIPYME necesitaba entre 42,000 y 62,000 millones de pesos para abordarlo de manera integral y que todo se pudiera tener. No voy a aspirar yo que en una coyuntura como esta aparezcan ese dinero. De mandarle todo el dinero a las MIPYME, por supuesto, pero en el momento que hablábamos de esto, era porque estábamos luchando por el fondo de garantía, la ley de garantía. Esos son 200 millones de pesos y 100 millones de pesos. ¿Eso no es cuál? No, pero yo estoy hablando de lo que se necesita realmente para que ese fondo funcione. El fondo de garantía mobiliaria, que es otro recurso. Entonces, lo que estamos diciendo es que las MIPYME, 1.400.000 unidades empresariales, si usted le va a renovar el parque de maquinaria, que es un parque absolutamente obsoleto, que usted lo conoce más que yo, entonces usted puede decir, si yo voy a abordar el 30% de ese 1.400.000 empresas micro, pequeñas y medianas, entonces usted dice, ¿y cuánto es que se necesita? Automáticamente usted sabe que bordean los 26,000 millones de pesos solamente para llegar a un 20% del total de las MIPYME. ¿Entendió? Si usted va entonces a renovar todo lo que es el concepto de gerencia de este sector que amerita la reducción de la brecha tecnológica, entonces ahí se van 10,000 millones de pesos, se pudiera ir actualizando, es decir, un poco una franja de las MIPYME en lo que tiene que ver con la economía digital, es decir, para vincular todo el quehacer de las MIPYME al mundo, al cambio tecnológico que se ha producido en los últimos tiempos y que es el gran reto de cualquier sector empresarial. Pero de todas maneras, yo estoy planteando esto porque lo tengo en perspectiva, ¿verdad? De todas maneras, si va a haber 10,000 millones de pesos y esos 10,000 millones se colocan a una tasa por debajo de entre 8 y 6%, sí es cierto que podemos ir robusteciendo y apoyando una franja de la micro, pequeña y la mediana empresa que se pueden ir poniendo en condiciones de ir superando la crisis y de rearticularse en un contexto distinto al que tienen al día de hoy. Bueno, Alejandro, vamos a la pausa para que retornemos. Ok.